Hola amigo, ¿qué tal? Buenos días. Es un placer ponerme en contacto nuevamente con vosotros para seguir compartiendo este espacio de reflexión basado en la palabra de Dios. Y estoy con mi Biblia abierta y tengo delante mío un texto del cual quiero hablar con vosotros en esta mañana en el marco de la salud mental. El texto está en 1 Corintios 14:20 y dice: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Yo quiero hablar contigo en esta mañana de algo que me parece muy importante tener en cuenta, y es el pensamiento mental positivo. ¿Por qué es importante? Porque el pensamiento mental positivo es lo que determina cómo nos sentimos respecto a los sucesos que ocurren en nuestra vida. Cómo interpretamos y vivimos cada uno de esos sucesos. Y la manera en que nosotros pensamos está determinada por nuestras creencias, por nuestras expectativas y por los valores que nosotros le asignamos a las cosas. Cuando nosotros hablamos del pensamiento, tenemos que recordar que hay una estrecha relación entre la mente y nuestro cuerpo. Hay una influencia entre la mente y el cuerpo. Nuestra manera de pensar también determina cómo nos podemos sentir nosotros. Por eso es que ya hace mucho tiempo que se reconoce la existencia de enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son las enfermedades psicosomáticas? Son enfermedades que comienzan como resultado del estrés al que estamos sometidos, de situaciones emocionales que nos afectan y que van somatizando a nivel orgánico. Hay disciplinas incluso, como la psico-oncología, que han determinado claramente la aparición de determinados tipos de cáncer asociado a problemas emocionales, a problemas psicológicos. Así que el pensamiento, un pensamiento negativo, un pensamiento erróneo, el hecho de poder estar viviendo una situación compleja que nos lleva a pensar negativamente constantemente o pensar de una manera pesimista todo el tiempo, puede afectar nuestra vida. No solo está afectada nuestra vida psíquica, nuestra vida emocional, sino que nuestro cuerpo se ve afectado. De hecho, 9 de cada 10 enfermedades probablemente tengan su origen en nuestra mente. No quiero decir con esto que nos inventamos las enfermedades, sino simplemente quiero decir que esas enfermedades aparecen como resultado de lo que está pasando en nuestra mente. En primer lugar, es importante que nosotros controlemos nuestra mente, y todo esto lo venimos diciendo desde el principio con la ayuda de Dios, a través de la confianza en Cristo, a través de la oración, a través de la entrega a Jesucristo. Lo primero que debiéramos apuntar es a evitar lo que yo llamo los malos hábitos psicológicos, aquellas cosas que ensucian nuestra manera de pensar, aquello que nos impide tener una higiene mental adecuada. Por ejemplo, la envidia. La envidia es eso que hay en la vida de muchas personas por la cual las personas no son felices con lo que tienen, las lleva a vivir en el círculo, en lo que yo llamo el círculo 99. Siempre creen que les falta algo para llegar al 100 y creen que si tuvieran lo que otro tiene serían verdaderamente felices. Pues la envidia por lo que otro tiene, que creo que puede ser el objeto de mi felicidad, me impide realmente vivir feliz. El rencor es otro mal hábito psicológico. El rencor me impide soltar el pasado, me impide liberar a otros por lo que me pueden haber hecho, y me impide liberarme a mí del pasado. El odio, ese sentimiento no solo de desamor, de desafecto, sino de deseo de mal hacia otra persona, también me tiene anclado al pasado, me impide superar situaciones duras, conflictivas, traumáticas del pasado, me permiten vivir con felicidad. Cuando hay odio en el corazón, no se puede ser feliz. La ira, que es el deseo de hacer algo a otro, incluso imponiendo el criterio. La ira es una expresión de que nosotros ya no podemos controlar a otro, lo queremos controlar incluso por la fuerza. Es
el camino, yo diría, del desesperado y el enajenado porque ve que no puede imponer sus criterios. La ira hace que nosotros hagamos infelices a los que nos rodean, pero nos hace infelices a nosotros también. Y luego está el miedo que nos paraliza, el miedo al que dirán, el miedo a lo que otros opinan, el miedo a lo que nos va a acontecer, miedo al presente, miedo al futuro. El miedo finalmente es paralizante y nos destruye, nos impide avanzar, nos impide progresar, nos impide ser felices. Y luego podríamos hablar de las terribles gafas del pesimismo, cuando nosotros colamos todo, ¿no?, con las gafas del pesimismo, esa manera negativa de ver las cosas, ese estar pensando mal permanentemente. Hace poco hablaba con una persona que me decía que no podía pensar que algo funcionara bien. Todo el tiempo estaba pensando que lo que tenía que ver con su persona, de una manera u otra tenía que salir mal. Pues bien, cuando nosotros pensamos de manera equivocada, cuando nosotros dejamos que todos estos malos hábitos psicológicos, envidia, rencor, odio, ira, miedo, pesimismo, o alguno de ellos nos embargue la vida, nos controle la vida, controle nuestra mente, nos enfermamos. La presión de un pensamiento negativo, pensemos en el miedo, por ejemplo, puede afectarnos físicamente. Fijaros, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las tropas alemanas estaban situando la ciudad de Stalingrado, los médicos detectaron una plaga de tensión alta entre los soldados. ¿Por qué? ¿Por qué sus arterias reaccionaron de esa manera? Porque tenían miedo, porque tenían estrés, estaban afectados. Hay muchos experimentos que se han hecho mostrando cómo puede afectar lo que pasa en nuestra mente con nuestro cuerpo. En un experimento que se hizo con simios, que se los ponía delante de una barra que tenían que apretar cada 20 segundos, ¿sí?, para evitar que se les diera una descarga eléctrica, y se los sometía 12 horas a esto. Se observó después de varios meses que los pobres simios sufrían de alta presión sanguínea. Pero lo más sorprendente es la manera vertiginosa en que les subía la presión arterial cuando se quitaba de la jaula la barra. O sea, los pobres simios tenían miedo de que aquello que les impedía la descarga no estuviera, por miedo a sufrir la descarga, aunque evidentemente no se iba a producir la descarga. Entonces, el miedo a recibir algo que los podía afectar hacía que su tensión arterial, su presión arterial subiera. Estos son simplemente algunos ejemplos de cómo puede afectar en nuestra mente la manera de pensar. De ahí que es importante cultivar un pensamiento positivo, porque la actitud determina el resultado. Hace muchos años escuché una ilustración que me acompaña y que me ayudó a entender esto. Era aquella época cuando no había teléfonos móviles y no había internet como existe hoy, y las comunicaciones no eran las mismas, pero el mundo existía, las empresas existían, y una importante fábrica de zapatos decidió poner su firma en un determinado lugar del mundo y envió ahí a un representante. El representante empezó a recorrer diferentes aldeas de ese país donde querían abrir sus tiendas y descubrió que las personas no estaban por el clima muy acostumbradas a usar zapatos cerrados. Utilizaban más bien otro tipo de calzado más fresco y más cómodo. Así que este vendedor de zapatos envió un cable, en aquella época se utilizaban los cables, y dijo: imposible hacer negocios aquí, la gente no utiliza zapatos. Por la misma época, otra empresa había enviado a otro vendedor, y el vendedor, cuando observó la misma realidad, envió un cable también a sus jefes y le dijo: negocio redondo, aquí la gente mayormente no usa zapatos, se los podemos vender a todos. Así que el pensamiento determina nuestra eficacia también en la vida. Por eso es que tenemos que controlar nuestra manera de pensar y tratar de pensar de manera adecuada, positiva. Esto es algo importante. Por eso quiero mencionar simplemente, rápidamente, algunas cosas para que tú puedas manejar lo que se llama el pensamiento opuesto y pensar de manera adecuada. La mente puede pensar solo una cosa a la vez mayormente. Si te viene a la mente un pensamiento negativo, piensa lo opuesto, piensa lo contrario.
Aunque creas llevar la razón en muchos de tus pensamientos negativos, niégalos y piensa algo positivo. Busca razones que puedan justificar las cosas que no sean como tú las estás pensando. No permitas que se cuele en tu mente ni un solo pensamiento negativo. Deja de ser alguien que piensa negativamente y decídete a pensar de manera positiva. Relaja tu vida, relaja tu existencia, piensa de manera optimista, positiva, ganadora, triunfadora, de una manera que tú triunfes en la vida. Piensa bien de ti. Te doy un consejo en esta mañana. Escucha la música que te gusta. Date un gusto con algo que te apetece. Solo por hoy decide ser una persona positiva y empieza a pensar positivamente. Haz una actividad que te guste. Trátate bien. Disfruta. Acércate a aquellos que amas. Sonríe todas las veces que puedas. Procura pensar y utilizar expresiones como puedo, quiero, soy capaz y soy valioso. Y piensa positivamente de ti y del mundo que te rodea. Sabes, nuestra manera de pensar determina si nos decidimos por la felicidad o si viviremos infelices toda la vida. Feliz día junto a Jesús.